ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Contemplar tu majestad y restauro tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Contemplar tu majestad y restauro tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar
segunda venida de Jesús con poder y gran gloria. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno que estamos acá nuevamente para escuchar la bendita palabra del Señor. Y esta vez, hermanos, con un tema muy importante que es el fundamento de la doctrina que debe ser para cada cristiano. Me refiero a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y el tema ahora es: sé alerta, sé vigilante, esté listo. La palabra se encuentra aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 en adelante. Si tienen Biblia en casa, pues ustedes, hermanos, pueden acompañarme en la lectura. Dice así la palabra del Señor: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en las tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria y la honra a ti esta oportunidad, Señor, por estar escuchando tu palabra, y rogamos, Padre, que tú implantes esta palabra en nuestro corazón, para que podamos ser esos cristianos que estamos alertas, esperando, Señor, la segunda venida de Cristo. Que sea una realidad esto en nuestra vida, hoy más que antes, Padre, y que estemos listos, bendito Dios, para esperar ese gran acontecimiento. Bendiga a tu iglesia de una manera especial, Señor, en esta noche, y tu palabra sea también muy especial para nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Sea alerta. El señor Mark Kagan estaba hablando de una reunión y dijo que cuando visitaron Jerusalén, él y otros hermanos se reunieron en el aposento alto para recordar la muerte y el sacrificio del Señor Jesucristo. Después que terminó la reunión, él y otro amigo fueron al Monte de los Olivos, y cuando estaban yendo, encontraron en el camino a un judío ortodoxo que dijo que también iba al Monte de los Olivos. Y este judío dijo: como vemos las cosas que están sucediendo en el mundo, no podemos llegar a otra conclusión sino a que la venida del Mesías debe estar cerca. En aquel día sus pies van a pararse en el Monte de los Olivos, y yo estoy yendo allí cada día para que pueda estar listo a darle la bienvenida. Y aquí el que hace la reunión dice: viendo a este israelita haciendo tal preparación para la venida del Mesías, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿No? Interesante. Hay algunos que esperan el retorno del Señor Jesucristo, pero hay otros que velan el retorno de Cristo, es decir, que están vigilantes, que están alertas. La Biblia no solo enseña que nosotros esperemos su retorno. Nosotros debemos estar alertas al retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué diferencia hay entre esperar y velar? El Señor Jesucristo
habla de una parábola refiriéndose justamente a esta segunda venida del Señor. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Todas estuvieron invitadas a este gran boda con el esposo. Todas las vírgenes estaban esperando. Pero aquí está la diferencia. 5 de ellas solo esperaban. Y 5 de ellas velaban. Estuvieron alertas. Y el Señor le llama a las que solo estaban esperando insensatas. Y a las que estaban velando les llama prudentes. Esta parábola está describiendo una costumbre folclórica del pueblo de Israel. Las vírgenes tipifican la iglesia del Señor. Las insensatas describen a los hermanos que han caído en la religiosidad solamente. Las prudentes tipifican a los hermanos que están velando. Y el esposo tipifica al Señor Jesucristo. Y allí dice en el versículo 11 de Mateo 25 que después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Estás esperando el retorno de la venida de Cristo, hermana, hermano? ¿Piensa que usted está en el deber de ser un guardia, un centinela? Usted espera eso, pero puede estar distraído, hasta puede cabecear. Y si el enemigo le sorprende, aunque toque las alarmas o de gritos de alerta, ya es tarde. Pero si usted está velando, está alerta, entonces usted tiene el propósito allí. Usted no espera que el enemigo aparezca frente a usted. Usted está alerta y puede divisar cuando el enemigo aún está lejos. Porque usted está vigilante, usted está en guardia. Usted no va a ser sorprendido. Entonces, entre esperar y velar hay diferencia. Y la diferencia puede ser tan grande como la vida o la muerte. O como el cielo y el infierno. La Biblia nos enseña que debemos estar totalmente alertas, velando por el retorno de nuestro Señor Jesucristo, no solamente esperando. Los que están velando no solo están alertas, sino que tienen dominio de sí mismos. Los que están simplemente esperando pueden deslizarse poco a poco del camino y resultan en lugares fangosos o lodosos que más tarde es difícil salir. Se deslizan de su propósito, se deslizan de sus prioridades. Entonces, hermanos, en primer lugar necesitamos estar vigilantes. Y dice aquí la palabra en 1 Tesalonicenses 5 que hemos leído: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mi hermano, mi hermana, en la doctrina del retorno de Cristo tenemos que estar muy afianzados. Esta enseñanza es una gran realidad en la vida. Y el apóstol Pablo lo está dando por sentado, que todo creyente sabe perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Por qué debemos tener una actitud de alerta? Si usted no está en guardia, no está alerta, puede deslizarse lentamente y se aleja del compromiso firme con el Señor Jesucristo, y su caída puede ser irreparable. Había una hermana que era parte de la iglesia, no este ministerio, pero esta hermana era muy entusiasta
adoraba al Señor con alegría, con sus manos levantadas. Ella estaba casada, pero su esposo era alcohólico. Y a veces, por meses no trabajaba, no vivían en la misma casa. La hermana propuso viajar a Guadalajara por algunos meses. Y cuando ella volvió, ya no era la misma. Se estaba deslizando. Estuvo saliendo fuera del camino. Y de un momento a otro cayó en adulterio. A veces el pantano donde uno cae está con mucho lodo, que uno se hunde poco a poco. Gracias al Señor que todavía no ha retornado y esta hermana tiene ocasión de arrepentirse. El apóstol Pablo dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, enfatizando que los que están sin Cristo serán tomados por sorpresa, porque no están velando. Pero para los cristianos que velan, no es sorpresa, porque saben perfectamente que el Señor está retornando y que será en cualquier momento, en el día, en la noche, en el amanecer, en el atardecer, al mediodía. Así que, hermanos, nosotros tenemos que estar velando. Bendito sea el Señor que nos ayude a hacer propósitos de estar velando. El apóstol Pablo describe cómo será el comportamiento de la humanidad en estos últimos días. Cuando vemos la epístola de 2 Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 en adelante, está hablando, así dice el Señor, dice el apóstol Pablo. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y luego sigue hablando de la conducta del hombre, de la humanidad, de la rebeldía, el deslizarse hacia el pecado. Y en 1 Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escapará. Aunque los políticos nos presentan planes económicos y administrativos excelentes, pero parece que los dolores de parto se acercan. Estamos viviendo estos principios de dolor. Mientras el mundo dice paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. El mundo será sorprendido porque no está en guardia. Recuerden, hermanos, los cristianos nunca deben estar indiferentes a este gran acontecimiento. Que Dios nos ayude a entender esta palabra. En segundo lugar, la actitud de los vigilantes. Dice en 1 Tesalonicenses 5:4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Cuando dice que no somos de la oscuridad, significa que no estamos sin entendimiento. Dice el Señor en Mateo 25:13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ya dijo en la epístola: vendrán como ladrón en la noche. Nadie sabe el día. Puede venir en cualquier momento. Y esta expectativa nos ayuda a vivir una vida buscando cada día el perdón de Dios y siendo guiados por el Espíritu Santo. Esa es nuestra responsabilidad en este tiempo. Si ponemos atención a la venida del Señor, que será en cualquier momento, podríamos vivir más atentos a las cosas del Señor y a compartir el mensaje de salvación. Pero quizás nos sentimos conformes con lo que hemos alcanzado, con lo que ya somos cristianos, y seguimos quizás una vida cómoda y nos conformamos a las cosas del mundo.
Hay otros que creen que al final de la vida se va a acabar todo y van a desaparecer. Es como si se matara una mosca. Pero no es así. La palabra de Dios enseña que tenemos un alma y esa alma es eterna y va a haber una eternidad. Dice ahí en el versículo 6: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Los que están vigilando y velando, y no simplemente esperando, tienen dominio propio, tienen control de sí mismos. Ellos saben en serio lo que viene en el futuro. Por eso velan y están alertas. Y no están esperando solamente. No duermen, no se emborrachan. Pero los otros hacen esto y no tienen control de sí mismos. Tener control de sí mismo es la habilidad no solo de conocer cuál es correcto y cuál es erróneo, sino la habilidad de hacer lo correcto y de evitar lo erróneo. Hermanos, tenemos que ser avisados de las influencias del mundo. A veces uno se asusta de caer en grandes pecados o en grandes errores y quizás no se da cuenta y no guarda su corazón de esas pequeñas cosas que a veces destruyen la vida y son dolorosas. El inglés Bobby Leach sorprendió al mundo hace años al ir sobre las cataratas del Niágara en un barril y salir ileso. Cuando estuvo caminando una vez por la calle, se resbaló en una cáscara de naranja y cayó y se quebró la pierna. Él no estuvo alerta al caminar por la calle, pero estaba muy alerta cuando cruzaba las cataratas. Steve Irwin, ese australiano que cazaba cocodrilos, era muy alerta a la rapidez de estas fieras, de los cocodrilos. Pero una raya manta le clavó una espina de su cola en su corazón y lo mató. No estuvo alerta a lo que le iba a pasar. Así que, hermanos, tenemos que estar alertas. Dice el versículo 9: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Por qué debemos estar alertas y tener control de sí mismos? Porque no nos ha puesto Dios para ser destruidos, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de luz. Y Dios ha preparado algo maravilloso para nosotros, mejor de lo que tenemos ahora. Nosotros no estamos entreteniendo el tiempo. En otras palabras, no hemos conseguido una iglesia para hacernos solamente religiosos. Nosotros estamos velando y estamos vigilantes al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos mentalmente alertas y tenemos que tener el dominio propio. Que Dios bendiga a su iglesia, que Dios guarde a sus hijos. La historia dice que cuando la ciudad de Pompeya en Roma fue destruida por el volcán Vesubio, la gente por aquí y por allá estaban enterrados en cenizas.
Algunos fueron encontrados en sus terrazas, otros en sus sótanos que habían estado buscando refugio. Pero piensen ustedes, ¿cómo habrá sido encontrado un centinela? O sea, un guardián de la ciudad, parado donde le asignó su capitán, con sus manos en su arma. Allí estuvo parado, cuando la tierra temblaba debajo de sus pies, mientras la lava del volcán y las cenizas del volcán cubrían la ciudad. Parado ahí como testimonio de su fidelidad, mientras se le había asignado ese deber de vigilar la puerta de la ciudad. Ahora, ¿qué ven o qué verán nuestros hijos en nosotros? ¿Ven siervos del Señor que somos fieles y vigilantes? ¿O ven cristianos que están esperando al Señor pero ocupados en tantas cosas que pareciera que no hay un compromiso con el Señor? El apóstol Pablo termina diciendo: anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos míos, esto es tan importante para la iglesia del Señor, estar listos. En una ocasión, el dueño de una granja tenía unos jardines hermosos y pagó al mayordomo para que lo vigilara y estuviera trabajando ahí con la gente y los jardines estuvieran hermosos. Y llegó un día un turista y fue a ver los jardines. El mayordomo le mostró los jardines tan hermosos, tan presentables. Y el turista le dijo: lo tiene tan bien que está esperando como que el dueño viniera cualquier momento. Sí, dijo, puede ser en este momento. Qué interesante tenerlo listo, estar preparado. Y eso es lo que el Señor quiere de su iglesia. Para terminar, la pregunta: ¿estás tú, hermano, perdiendo tu tiempo mientras esperas el retorno del Señor? ¿O estás vigilante? Un rol de la iglesia mientras espera el retorno de Jesús es ser vigilante, estar en guardia. Uno que esté en guardia está mentalmente alerta y tiene dominio propio. Estoy hablando, hermanos, a la iglesia del Señor. Lo más preciado que tiene el Señor Jesucristo es su iglesia, y es su novia, dice la palabra. Queridos hermanos, nunca hemos estado tan cerca del cumplimiento de la profecía. El Señor Jesucristo viene pronto. Estemos completamente velando, en guardia, vigilantes. Pongamos ese propósito en nuestra vida. Estemos alertas y con dominio propio. El enemigo quiere robar nuestras almas, porque es lo más precioso que tenemos, lo más hermoso que ha creado el Señor en nuestras vidas. Y el diablo quiere perdernos. Pero tenemos que en estos últimos tiempos, hermanos, estar muy firmes, cuidando de que no nos deslicemos. Que el Señor nos ayude. Que esa doctrina de enseñanza de la palabra sea parte de nuestra vida en estos últimos tiempos. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Altísimo Dios, Dios de toda gracia y misericordia, que seas exaltado en la hermosura de tu santidad. Te damos gracias, Señor, por tus cuidados, por tus favores sobre nuestras vidas. Señor, te agradecemos por enseñarnos tu palabra, a estar atentos, a estar alertas, vigilando a tu segunda venida. Perdónanos, Señor, si no lo hemos hecho, no le hemos dado la debida importancia a esta enseñanza. Tú vienes, Señor, por tu iglesia.
Señor, ten misericordia de nuestras almas, que nos encontremos aceptables en tu presencia para participar de este gran acontecimiento que es el rapto de la iglesia. Hoy más que antes, porque los días de tu venida se acercan. Oramos, Señor, por tu iglesia, por nuestros hermanos y hermanas que están pasando momentos difíciles ahora, ya sea con enfermedades o con circunstancias difíciles o con tentaciones. Señor, tenemos esta oportunidad de buscar tu presencia, porque todavía no has venido, Padre. Ayúdanos a vivir alertas. Nunca permita, Señor, que nos deslicemos del camino firme donde nos has puesto. Señor, también oramos por esa vacuna contra el coronavirus y que traiga la salida, Señor, para esta pandemia. Oh Dios, ten misericordia de la humanidad. Padre, lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Oye a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Hagamos una propuesta, hermanos, en nuestro corazón de estar firmes, porque el Señor viene. Es parte de nuestra vida esto. Que Dios les bendiga. Reciba la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con la iglesia del Señor. Dios les bendiga, hermanos. No dejen de hacer planes de estar en los huertos durante la semana y orando unos por otros. Orando para estar pronto reunidos juntos en nuestro templo también. Que Dios les bendiga. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra y me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirá entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti,
adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra y me habré de postrar, y mi canto diré. A millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh, oh, oh. Digo es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reinas por los siglos con poder. Todo lo que existe